quiero comenzar compartiendo con ustedes un descubrimiento. Dice la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios quien te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. A mí me ha tocado mi corazón en esta semana y me ha mantenido, y siempre busco palabras de parte de Dios en la cual me sostenga y me dé ánimo. Estamos en un tiempo de que quizás nos podríamos desanimar, pero estemos nosotros agarrados de la palabra de Dios. Yo comencé a predicar, pero bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes y también a los que nos están siguiendo en las redes sociales. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios en este su día, ¿verdad? Queremos saludar a cada uno de ustedes. Estamos contentos de verla a Miladis de aquí en esta mañana. Gracias a Dios que pueda estar con nosotros, ¿sí? Y todo esto lo hace el Señor, nos permite pues estar juntos. Sabemos que estamos en un tiempo un poquito difíciles, pero confiamos en el Señor que nos mantenga con bien. Hasta aquí nos ha mantenido con bien y nos acercamos siempre a esta su casa de oración con agradecimiento en nuestros corazones. Queremos compartir en esta mañana con ustedes pues los tiempos que nos juntamos. Todavía estamos reuniéndonos los jueves, como ustedes saben, a las 7:30 de la noche. Estamos también orando. Obviamente necesitamos de la oración, así que si ustedes pueden venir, por favor, no falten. Jueves a las 7:30 de la noche, y luego los domingos, como el día de hoy, servicio a las 10 de la mañana. Quiero recordarles también que este lunes comienza la escuela bíblica de vacaciones para los jovencitos. Espero de que todos hayan, de los que nos sintonizan y tienen jóvenes, niños, de que no han recibido su material, déjenme saber y yo se los consigo para el día de mañana. Todo esto es virtual, ¿no? Y obviamente para que en sus hogares también participen. Continuamos la campaña Who's Your One? ¿Quién es su uno? ¿Por quién está orando? Y estamos en contacto con aquella persona con la que estemos orando, invitando también aquí a la casa del Señor. Hemos pues predispuesto de que tengamos un lugar donde podamos conservar y mantener nuestra distancia social, y tenemos también las mascarillas, ¿verdad? Yo la tengo en el bolsillo, pero yo me la pongo cuando estoy acá también. Así que estamos siendo nosotros discretos en juntarnos acá, y obviamente con la ayuda del Señor estamos cubiertos nosotros. Así que vamos a continuar. Queremos en este tiempo leer en el libro de San Juan, en el capítulo 12. Si ustedes tienen su Biblia, vamos a voltear ahí a Juan capítulo 12. Quiero leer 8 versículos. Y se va a estar utilizando esto también en la presentación del mensaje. Si ustedes lo tienen, y en reverencia a la palabra del Señor, vamos a leerlo. Juan 12, del 1 al 8. Lo leo, ustedes lo siguen con la mirada. Dice la palabra de Dios en esta forma: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala,
para el día de mi de mi sepultura, ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, a mí no siempre me tendréis. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra leída, y Padre Santísimo, acudimos delante de tu presencia, especialmente en este día que es tu día, Señor, buscando de que tú nos hables, nos llenes con tu Santo Espíritu. Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de juntarnos, Señor, y fortalecernos en la fe. Gracias Padre Santísimo, porque en este tiempo tú estás recibiendo estas alabanzas de que estamos trayendo delante tuyo, Señor, como sacrificio de labios delante de tu trono. Bendícenos, Señor, y que salgamos de aquí, Señor, llenos de tu bendición y tu cuidado, Padre Santo. Gracias, Padre. Seguimos alabando tu nombre, y todo Dios te lo presentamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con nuestro programa de esta mañana, ¿verdad? Amén. Esta es una alabanza que queremos cantar y lleva como tema Tu gracia me alcanzó. Y quiero leerles algo aquí, como va la alabanza. Dice: tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio. Mi corazón restauró, sin temor ahora puedo cantar. Ahora todos podemos cantarle al Señor sin temor alguno, ¿verdad? Porque sabemos que por su gracia nosotros hemos sido libres, por su gracia nosotros hemos sido salvos, y por eso debemos de estar siempre agradecidos con el Señor Jesús. Póngase de pie y cante y escuche el mensaje de esta hermosa alabanza. Si le puede dar palmas a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracia que me redimió,
dado la honra y la gloria porque tú venciste la muerte y por eso nosotros somos salvos, solamente por ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y le puede dar palmas a Cristo. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Todos, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. No estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, tu gracia triunfó. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor Jesús? Si le puede dar palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él lo ha hecho todo por usted y por mí. A Él le debemos dar la honra y la gloria. Dios les bendiga. El tiempo con el hermano que trae el mensaje y la atención con cada uno de nosotros. Puede sentarse. Amén, hermano, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos están contentos? Como dice el hermano Walter, creo que estamos en un lugar precioso, ¿verdad? Donde hemos venido a adorar a nuestro Dios. ¿Se acuerdan de la devoción de la mañana de hoy? Donde habla de los seres vivientes que siempre están, amén, 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 ¿verdad? Y eso debe ser el sentir de cada uno de nosotros. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Y también un saludo para los hermanos que probablemente nos van a ver por las redes sociales. También un saludo especial a los hermanos de allá de Huehuetenango. Creo que hay muchos hermanos que nos ven en esta transmisión, así que reciban un saludo de parte de los hermanos de la Iglesia de Bautista. Yo sé que hay muchos hermanos, tanto como la Mesía y partes de Huehuetenango. La mayoría de nosotros, o de cada uno de nosotros, tenemos familiares por allá y según he estado viendo que sí han estado siguiendo nuestra transmisión. Así que sean bienvenidos. Damos un aplauso a los hermanos de todo el mundo. Así que sean bienvenidos, hermanos.
Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 14. Marcos 14. Marcos capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y por favor, yo les voy a pedir que tengan Juan capítulo 12, donde tuvimos la lectura. Yo creo que ustedes tengan esos 2 pasajes porque es importante. Amén. Pero yo quisiera introducir este mensaje con una pregunta. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para usted? ¿Qué significa el Señor Jesucristo para usted? Medite en su conciencia, en su corazón, porque hay una respuesta. Hay una respuesta para esta pregunta. ¿Qué significa el Señor Jesucristo para usted? O déjame ponerlo de una manera más concreta. ¿Qué revelan sus acciones acerca de lo que Cristo significa para usted? ¿Qué revelan sus acciones acerca de lo que Cristo significa para usted? Recuerden, hay una respuesta. Medite. Y el pasaje que vamos a ver en la mañana de hoy, vemos una mujer que evidentemente tenía al Señor Jesucristo en el tope de sus afectos. Y no solamente en el tope de sus prioridades, sino que en el tope de sus afectos. O sea, lo que hay del corazón, lo que sale del corazón. Jesucristo estaba en el tope de los afectos de esta mujer, pero a la vez puso en evidencia la devoción defectuosa de los que estaban ahí ese día o esa noche. Y de verdad, mis hermanos, creo que también probablemente ponga en evidencia qué tipo de devoción tenemos nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Estudiar un pasaje como esto muchas veces nos
a mí en lo personal, les digo así de entrada, me causó vergüenza al compararse uno con esta mujer, con María de Betania, como ustedes van a ver. A mí me causó vergüenza y esperamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude para traspasar nuestros corazones y que podamos entender o que podamos comprender cómo podemos darle una devoción a nuestro Señor Jesucristo. El título de nuestra predicación es una devoción extravagante, que más adelante se los voy a explicar qué significa eso. Vamos a dividir este pasaje de Marcos capítulo, vamos a estar viendo los versículos del 3 al 9. Vamos a dividir este pasaje en tres encabezados o en 3 puntos, como te quiera llamarle. En primer lugar veremos el escenario, y en segundo lugar veremos el ungimiento, y en tercer lugar veremos las reacciones, y por último traeremos unas aplicaciones a modo de conclusión. Amén. Veamos entonces el escenario por el texto paralelo de Juan, y espero que lo tengan ahí. El texto paralelo de Juan capítulo 2 versículo 1. Sabemos que este ungimiento sucedió 6 días antes de la Pascua, o sea, es decir, antes de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, el domingo de Ramos. De manera que Marcos 14 está mirando hacia atrás. Él está viendo hacia atrás lo que había sucedido unos días antes y lo coloca, lo inserta en el capítulo 14, y probablemente para contrastar la devoción de María, la trama de los sacerdotes o los líderes religiosos en los versículos 1 al 2 y la traición de Judas en los versículos 10 al 11. A Marcos le encanta esta estructura. Si ustedes han leído el Evangelio de Marcos, Marcos tiene una historia acá, una acá, y introduce otra en medio para contrastar las dos historias. Así que Marcos está viendo hacia atrás, y según el lugar geográfico de este ungimiento fue en la ciudad de Betania, cerca de Jerusalén. Tanto como Mateo y Marcos nos dice que sucedió durante una cena en casa de Simón el leproso, como ustedes vieron en la lectura que leímos en Marcos. No sabemos quién era este hombre, pero probablemente era un hombre que el Señor había sanado durante su ministerio en la región de Judea. Así que este hombre, Simón el leproso, junto con la familia de Lázaro, María y Marta, le hacen una cena en honor a Jesús. Y por el Evangelio de Juan sabemos que Marta es la que estaba sirviendo. Marta era la que estaba ahí, como siempre vemos en las veces que aparece sirviendo. Ella era la que estaba ahí sirviendo. Y Lázaro, que había sido resucitado, dice Juan en el versículo 1, estaba sentado junto a la mesa con Jesús y los otros discípulos. Este es el escenario. Ahora veamos, en segundo lugar, el ungimiento. Marcos capítulo 14, versículo 3, dice ahí: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza, o sea, de Jesús. Como ustedes ven ahí, Marcos no identifica, simplemente dice una mujer.
según el orden cronológico de los evangelios, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y probablemente Marcos, tanto como Marcos y Mateo, no quisieron identificar a la mujer, pero ya Juan, que escribió su evangelio al final del siglo I, ya no le dio problema de revelar el nombre de María, porque dice en el versículo 3, dice, entonces María, ¿verdad? Juan ya no tuvo problemas de identificar quién era esa mujer. Era María de Betania. Como dijimos anteriormente, el título de nuestra predicación es una devoción extravagante. ¿Pero qué significa eso? Bueno, esta palabra viene del latín, que puede referirse a algo raro, a algo peculiar, pero también se puede referirse a algo que sobrepasa los límites de lo que se esperaba de algo o de alguien. Eso significa extravagante. Algo que, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que alguien le pide a usted algo y le da, pero le da mucho más de lo que usted había pensado, ¿no? Ese es algo extravagante, se pasó más de la cuenta. ¿Amén? Eso significa. En ese sentido, mis hermanos, el ungimiento de María de Betania sobrepasó los límites. En ese sentido, fue una devoción extravagante, en el mejor sentido. Lo que muchos considerarían quizás sensato y apropiado. Ahora imagínense la escena, mi hermano. Imagínense, Marta, como vimos ahí, está sirviendo de la cocina al comedor, de la mesa. Ella entra, porque según ese contexto, ¿verdad? En el contexto judío, mis hermanas, las mujeres no entraban al comedor, solo entraban a servir, pero no se sentaban a la mesa junto con los hombres. La mujer en aquella época solamente entraba para servir nada más, no se sentaban con ellos. Así que lo que vemos a Marta entonces sirviendo, entrando a poner la comida a los que estaban en la mesa, pero de repente entra María. Y eso es lo que yo quiero que usted se introduzca en la historia. De repente entra María al comedor, y el perfil que vemos de María era una mujer apacible, no muy protagónico. Marta era más imponente, ¿verdad? Marta era el que se encargaba de hacer la comida, pero María como que era más reservada. Pero sin embargo, ella irrumpe en la cena y sin mediar palabras, se acerca a la persona de Jesús con un frasco de alabastro, rompe el frasco y lo derrama el perfume sobre todo el cuerpo de Jesús. Y como si eso fuera poco, mis hermanos, para secar, o sea, se postra delante del Señor y comienza a secar el exceso de perfume que han empapado los pies de Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hubiéramos nosotros evaluado a María si nosotros nunca hubiéramos leído los evangelios? ¿Cómo hubiéramos evaluado? Y la verdad, mis hermanos, yo me hago esa pregunta y me dolió la respuesta, porque probablemente hubiéramos tratado a María psiquiátricamente. Estaba fuera de sí. Pero ahora debo aclarar algo, y creo que es importante. Yo no estoy alentando a
a que seamos raros y extravagantes. No, yo no estoy alentando a eso. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, que el amor no hace nada indebido. Y esa palabra es una palabra griega compuesta que significa literalmente que el amor no se sale del esquema. El amor no se sale, sino que toma en cuenta las convenciones sociales, las convenciones culturales, para no causar ofensas a nadie. O sea, lo que se haga, lo que vemos en este amor extravagante es por amor, no es por otra cosa, es por amor, es algo, como dijimos anteriormente, es lo que sale de su corazón, es lo que hay en el corazón, es el amor lo que hace mover a la persona. Fue el amor que la hizo mover a María ese día. María derramó sobre el cuerpo del Señor ese día 1 libra de nardo puro, dice Juan, 1 libra. Imagínense, es bastante, ¿no? Este es un perfume que se hace de una flor que se encuentra en el Himalaya. Este perfume viene de la India. Y para extraerle 1 litro de nardo puro se necesita prensar 100 kilos de nardo puro. Para sacarle 1 litro, 100 kilos de nardo puro. Y aquí estamos hablando de 1 libra de nardo puro. 1 libra romana pues contenía 375 gramos, es decir, 13 onzas. Ahora tal vez va a decir, bueno, son 13 onzas. Quizás no se oye tan grande. Pero si nosotros vemos los perfumes ahora, apenas contiene 3.5 onzas. Son bien pequeños, ¿verdad? Y María, 1 libra, dice Juan. O sea, 13 onzas de nardo puro. En aquella época era de mucho precio, como dicen los evangelios, ¿verdad? Ese perfume era bastante de gran valor, y muchos comentaristas opinan de que este perfume probablemente se trataba de una herencia familiar. De acuerdo al estimado de los apóstoles, ¿verdad? Y sobre todo Judas, que sacó su calculadora ahí para hacer números. Este frasco pudo haberse vendido por 300 denarios. ¿Sabe cuánto es eso, mis hermanos? 300 denarios. 300 denarios es el sueldo de 1 año de un obrero en la nación de Israel en aquella época. 300 denarios, 1 año. O sea que para ganar 300 denarios había que pasarse 1 año para ganar 300 denarios. Era bastante caro, ¿no? Así que este perfume que derramó María sobre Jesús costaba 300 denarios. Estamos hablando probablemente en nuestra actualidad, mis hermanos, de miles de dólares. Demasiado caro, demasiado costoso, y ella lo derramó sobre el cuerpo de Jesús. Yo creo que todos sabemos, más las hermanas, ¿verdad? Estos son perfumes, pues se echa poquito, ¿no? La boquilla es pequeña, ¿no? Imagínense, si es caro, pues se contempla, se conserva más un perfume. ¿Sabe qué hizo María? Dice ahí el texto que María rompió el frasco para que saliera profusamente el perfume. Y para hacer más, la escena más extraña, se postra delante del Señor y comienza a secar con el cabello el exceso de perfume que había caído a los pies de Jesús. Hermanos, ustedes saben muy bien cómo las mujeres se cuidan el pelo, ¿verdad? El pelo es parte de la belleza
de la mujer. Por lo menos cuando hay una actividad, pues quizás la mayoría van a algún salón, ¿verdad? O antes de tener una actividad social, pues se arreglan. Eso no es malo. Y la naturaleza femenina en la época del Señor era idéntica, era lo mismo. Por eso tanto Pablo y el apóstol Pedro tienen que decirle a las hermanas del siglo primero, o a las creyentes del siglo primero, que la verdadera belleza no consistía en hacerse pelos ostentosos. ¿Se recuerdan? En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, 1 Pedro capítulo 3 versículo 3. La belleza, lo mismo, lo que usted piensa, mis hermanos, es lo mismo, lo que pensaban las mujeres de aquella época, es lo mismo que usted piensa ahora. Es lo mismo, la belleza era igual. Pero María no tuvo ningún problema de usar sus cabellos como toalla para secar los pies del Señor. Era como rendirle su feminidad como un acto de adoración. No fue barrera para María usar sus cabellos para secar el exceso de perfume. Imagínense cómo haber quedado el cabello de María. Fue algo extravagante que hizo María. Ya imagínense el olor, cómo haber quedado el cabello de María. Concentrado de perfume de nardo puro. Pero ninguna de estas barreras o ninguna de estas cosas fue obstáculo para adorar a su Señor. Eso no fue obstáculo para ella para adorar a su Señor. Ni el protocolo social, ni el costo del perfume, ni la inclinación natural de su decoro femenino, ni siquiera el hecho de que iba a ser criticada, juzgada duramente. Y de hecho eso sucedió. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, las reacciones. Recuerden, hemos visto el escenario, hemos visto el ungimiento, ahora veamos las reacciones. Por el Evangelio de Juan sabemos que Judas fue el que reaccionó primero, ¿verdad? Dice Juan, si pueden ver ahí, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 4, dice ahí: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aparentemente Judas estaba escandalizado por este desperdicio de perfume, con el que se pudo hacer tanto bien como para darle a los pobres. Eso es bueno, ¿no? Eso suena lógico. Pero aquí vemos a Judas la hipocresía, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Aparentemente Judas se preocupó por los pobres, pero en realidad, dice Juan, no se preocupó por los pobres, sino que era un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía lo que se echaba en ella. Ven, mis hermanos, el contraste que hay aquí. Mientras María derramó sobre el cuerpo de Jesús un costoso perfume de nardo puro, probablemente una herencia familiar y quizás la más valiosa de su familia o lo que tenía la familia, mientras Judas buscaba la oportunidad
de hacerse rico a costa de Jesús. María derramó todo lo que tenía, mientras Judas buscaba la manera de hacerse rico acerca o lo que Jesús tenía, porque sacaba lo que había de dinero en la bolsa. Era un ladrón, dice Juan. Judas lo quería todo para él, era un ladrón. Ella era una dadora. ¿Ven la diferencia? Un ladrón, una dadora. Ella no retuvo nada. Nada. Ella no retuvo nada, sino que lo entregó todo al Señor. Como un acto de adoración. Ella lo dio todo. Lamentablemente los discípulos fueron arrastrados también, ¿verdad? Por la hipocresía de Judas, ¿verdad? Aunque quizás ellos no tenían el mismo corazón de Judas, pero lamentablemente fueron arrastrados porque Marcos nos dice que se enojaron, estaban indignados, como dice el texto, y algunos que se enojaron, dice, dentro de sí. Lamentablemente ellos también fueron arrastrados por Judas. Pero lo que sí perdieron de vista o perdieron el foco es que antes de emitir un veredicto, ellos debieron ver la reacción de Jesús. Jesús hubiera parado a María, ¿no? Jesús se dio cuenta cuando María entró. Él hubiera parado. Él le hubiera dicho a María, no lo hagas, porque eso no es bueno. Pero no, el Señor se dejó. Y los discípulos se dieron cuenta. Marcos dice que estaban enojados, furiosos esa noche. Qué desperdicio, ¿verdad? Qué desperdicio. Y de paso, mis hermanos, denota lo que ellos pensaban de Jesús. Qué desperdicio. Ellos debieron esperar, ¿verdad? Pero como humanos, eso nos pasa a todos. Ellos no esperaron la reacción de Jesús, sino que comenzaron a enojarse con María. Pero antes de juzgar a los discípulos, pongámonos en su lugar. Pongámonos en el lugar de estos hombres que estaban ahí esa noche. Pongámonos en un momento, en el lugar de ellos. Y yo creo que nosotros también hubiéramos hecho lo mismo. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Nosotros somos la tabla de evaluación. Es decir, yo no hubiera hecho lo que hizo ella, o yo lo hubiera hecho mejor. Nosotros somos la tabla de evaluación y comenzamos a juzgar el criado ajeno, como dice Pablo en Marcos, en Romanos 14. ¿Quién eres tú, dice Pablo, para juzgar al criado ajeno? Y no con el criterio de Dios, sino que con nuestro propio criterio. Caemos en la arrogancia, porque comenzamos a juzgar. ¿Por qué no esperar la reacción de Jesús? Aparentemente, el Señor estaba feliz. Veamos la reacción. ¿Qué fue lo que Jesús, o sea, qué fue lo que sintió Jesús? Porque eso es lo que más interesa. Versículo 6, Marcos 14. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Según el criterio de Jesús, ella ha hecho una buena obra. Y esa palabra es la palabra kalos, en griego, que significa hermoso. O sea, para Jesús lo que María había hecho era algo hermoso. Mientras que los otros estaban
indignados, estaban quizás diciendo qué desperdicio. El Señor estaba feliz. Él dice, buena obra ha hecho. Entonces entendemos que el ungimiento para Jesús fue hermoso. Según Jesús, ella ha hecho lo mejor, ha hecho lo más hermoso. Mi hermano, haga para Dios según la luz que usted tenga. Haga para Dios según la luz que usted tenga y espere la evaluación de Jesús. Porque al fin de cuentas eso es lo que importa. Haga según la luz que usted tenga, pero también hágalo con todo su corazón. Porque es el Señor que evalúa. Al final de cuentas, Él es el que evalúa, Él es el que dice si está bueno o no. Hágalo, mi hermano, según la luz que usted tenga. Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Siempre habrá pobres, dice el Señor. Y no se refiere a los pobres que nosotros vemos afuera. El Señor se está refiriendo a los pobres de su iglesia. Porque siempre van a haber pobres en la iglesia del Señor. Siempre van a haber pobres. Es como Él dice en Mateo capítulo 25, dice el Señor que cuando ya sea el fin, Él llamará a las ovejas y a las cabras y apartará. Y el Señor sigue diciendo ahí que llamará a las ovejas, dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo, dice ahí, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me vestiste. Y todos se quedarán preguntando, pero ¿cuándo fue que hicimos eso? Y el Señor le dice, cuando hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces siempre van a haber pobres en la fe, siempre van a haber pobres. Bueno, todos somos pobres, ¿no? Yo creo que no, o habrá algún millonario por acá, no creo. Todos somos pobres. Todos somos pobres. Y eso es lo que dice el Señor, siempre habrá pobres. Y cuando se pueda, pues hay que hacerles el bien, hay que ayudar a los pobres. Dice ahí, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí físicamente no me tendréis. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Miren, mis hermanos, y eso es algo hermoso lo que dice Jesús. Dice, esta ha hecho lo que podía, no lo que no pudo. Así que, mi hermano, haga para Jesús lo que usted pueda, no lo que no puede. Haga para Dios eso. Y es interesante lo que pasa en este versículo, porque el Señor Jesucristo, en toda la sección del Evangelio de Marcos, Él viene diciendo que seré arrestado, que seré crucificado, muerto, pero resucitaré al tercer día, dice el Señor. Pero tal parece que los discípulos no captaron eso, y María de Betania sí entendió, y quizás no entendió por completo el Evangelio, pero ella entendió de que lo que ella había hecho ese día era para prepararlo al Señor. Ella ha hecho lo que pudo, dice el Señor. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo. En la cultura judía, ungir el cuerpo de un familiar, pues era una honra que se le daba antes de enterrarlo, ¿verdad?
antes de enterrarlo. Y hay un dato interesante que encontramos también en Marcos capítulo 16, donde un grupo de mujeres habían decidido ir a ungirle el cuerpo del Señor el domingo por la mañana. Y ya no lo encontraron, gloria a Dios, el Señor había resucitado. Pero ¿sabe quién no iba a ir? María de Betania. Ella había cumplido, ya había hecho para el Señor, ya lo había ungido, y quizás es el único ungimiento que el Señor recibió antes de morir. Ella hizo lo que pudo, dice el Señor, no lo que no pudo. Versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, dice, también se contará lo que ha hecho para memoria de esta mujer. Wow, eso es increíble. No había evangelio que predicar, el Señor no había muerto, el Señor no había resucitado, pero el Señor está diciendo aquí, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de lo que esta mujer ha hecho. Y eso es lo que se hace ahora, mis hermanos, en todo el mundo entero, ¿verdad? En cada púlpito, cada domingo, en cada nación, en cada continente se está proclamando el evangelio. Eso es grandioso, y el Señor lo dijo hace 2000 años. Hace 2000 años el Señor dijo eso, que se iba a proclamar, que donde quiera que se hablara el evangelio, se iba a hacer memoria de lo que hizo esta mujer. Un comentarista dice que el Señor hizo un memorial para todas las edades en memoria de esta mujer que lo honró de la mejor manera. Eso es grandioso. Y en la mañana de hoy nosotros estamos cumpliendo con esa promesa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué aprendemos de este pasaje, mis hermanos? Creo que hay muchas lecciones, hay tantas cosas que nosotros aprendemos de este ungimiento, pero yo solo voy a dar 3 nada más. En primer lugar, un amor extravagante como de Cristo en la cruz del Calvario debe ser honrado debidamente con una devoción extravagante. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos mueve, el amor de Cristo nos presiona. Pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, si nosotros somos hijos de Cristo y hemos creído en el Señor, nuestra vida entera es para Él. Debemos de servirle a Él, debemos de darle todo a Él. Al igual como hizo María de Betania, ella se despojó quizás de lo más valioso, pero se lo derramó, se lo dio al Señor. Y en segundo lugar, aprendemos de este pasaje que esta clase de devoción no se da solo por así, no se da solo por así. Yo quiero que, y eso sí quiero que lo busquen, creo que busquen sus Biblias, Lucas 10. Lucas 10, porque es interesante que veamos Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Y es interesante lo que sucede acá, que las 2 veces que aparece María de Betania en los evangelios, siempre fue criticada. Escuchen lo que dice Lucas 10:38, perdón. Dice que aconteció que yendo de camino, dice, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María,
la que estamos viendo, se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María estaba ahí sentado, bebiéndose cada palabra que salía de la boca de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Tremendo, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estáis con muchas cosas, pero solo una cosa, no 2, ni 5, ni 10, ni 25, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual no le será quitada. María, mientras que Marta estaba con los quehaceres, enojada quizás porque María no le ayudaba, María estaba a los pies del Señor, bebiéndose cada palabra que salía de la boca del Señor, y eso lo llevó a hacer lo que ella hizo. Amén. Amén. Ahora apliquémoslo para nosotros, mis hermanos. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no vamos a entender, no vamos a tener una devoción extravagante para el Señor. Eso fue lo que lo llevó a María a honrar al Señor, porque ella había entendido, había bebido cada palabra que salía de la boca del Señor. Y este es asunto de elección. Dice, ella ha escogido la buena parte. Es de elección, mis hermanos. Es lo que usted elija las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es lo que usted elija. Es lo que usted va a llevar a honrar debidamente al Señor. Eso indica también que nosotros debemos de sumergirnos en el océano de su palabra para que nosotros podamos entender. Mis hermanos, si nosotros somos cristianos, somos evangélicos, debemos de leer su palabra. Debemos de leer su palabra. Y eso nos va a llevar a hacer lo que hizo María esa noche. Y por último, aprendemos una devoción a Jesús. Puede comenzar con lo más simple, con lo más fácil, con lo más sencillo quizás, viniéndonos a la casa del Señor, que es algo fácil. Y eso también, venir a la semana al estudio bíblico, es tan fácil, mis hermanos. Venir a la iglesia, adorar al Señor, tener comunión con nuestros hermanos. Es tan fácil. Eso es parte de nuestra devoción. O prepararnos un día antes, levantarnos temprano en la mañana del domingo, estar listos para adorar al Señor. Eso es algo simple. Y esa es una devoción al Señor. Y hacerlo, por supuesto, con todo nuestro corazón. Yo a veces pienso que nuestro Dios es como un papá, como aquel papá cuando los hijos le hacen los garabatos, ¿verdad? Y se los lleva y los pega en la nevera. Y él los ve, el esfuerzo de sus hijos. Y él dice, esto lo hizo mi hija, esto lo hizo mi hija, y yo me gocé en mi corazón. Mis hermanos, nuestras obras quizás siempre van a ser imperfectas para Dios, porque Él es perfecto. Pero se agrada cuando usted le da con todo su corazón. ¿Se acuerda de la viuda? Cuando echó un cuarto de centavo, dice, en el arca de la ofrenda. No fue $1,000,000 que ella echó, un cuarto de centavo, pero el Señor la halagó, porque ella dio lo de su pobreza. Ella dio lo de su pobreza. Así que, mis hermanos, usted haga
para el Señor. Sigue acumulando tesoros en el cielo, porque eso es algo que no será quitado. Acumulemos tesoros en el cielo y asegúrese, mi hermano, que en aquel día, cuando esté delante del Señor, Él le diga lo mismo, lo que le dijo a María de Betania. Esta hizo lo que pudo. Esta hizo lo que pudo. Asegúrese de eso, mi hermano. Ella hizo lo que pudo. Así que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a entender y a comprender más su palabra y a tener una devoción extravagante, o quizás no tan extravagante, pero por lo menos que sea una devoción para que el Señor se agrade en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y también, si tú estás sin Cristo, la invitación siempre está ahí. Busque del Señor. Nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo, vino a morir en una cruz, llevó la justa ira de Dios. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, de exponer tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, quizás no lo hacemos de la mejor manera, pero tú sabes, Señor, tú conoces cada corazón de cada uno de nosotros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está presente, mis hermanos que probablemente nos van a ver. Bendíceles, Señor, y ayúdenos, Padre, para tener un corazón más atento a ti y dar todo lo que te mereces, Señor. Ayúdenos, Señor, para dar una devoción más sincera y estar más atento a ti, Padre. Gracias, Dios, por las oportunidades que tú nos das, y en tus manos nos encomendamos siempre, Señor. Quizás nuestras obras siempre van a ser imperfectas, Señor, porque tú eres perfecto, pero sabemos también que tú te agradas, Señor, cuando te damos con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, nos has guardado, y sabemos que nos seguirás guardando, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.